la rama que no se seca. La rama que no se seca. Y esa palabra yo he querido que ustedes la tengan en su corazón. Yo soy una rama fructífera. Yo soy una rama que no se seca. Soy una rama fructífera en el Señor. Y quiero poner nuevamente el fundamento bíblico sobre el cual tratamos esta palabra, porque siempre una y otra vez, mire, yo he leído este pasaje en las últimas semanas como 100 veces, y cada vez que lo leo Dios habla algo diferente, Dios ministra algo a mi corazón, porque la palabra no tiene fin. La palabra siempre va a traer algo fresco, nuevo, revelado de Dios a nuestra vida. Y en el libro de Génesis capítulo 49, versos del 22 al 24 es donde la palabra menciona esto y dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ese es el pasaje base que he venido tocando estas últimas 3 semanas, que tiene que ver con la vida de Jacob antes de morir, cuando él, viviendo en Egipto, reúne a todos sus hijos y reunido con sus hijos suelta una palabra profética a la vida de cada uno de sus hijos. Cuando le tocó el turno al penúltimo de sus hijos, que era José, Jacob viene y le dice esta palabra que lo he dicho y lo sigo reafirmando: no eran meras emociones de un padre anciano a punto de morir que quería decirle algo a ese hijo. De ninguna manera. Lo que Jacob hizo fue con sus labios soltar una palabra desde el mismo cielo, palabras de parte de Dios cargadas de propósito, de identidad y de destino para la vida de José. Cuando llega el turno y tiene a José al frente, lo primero que le dice es: José, rama fructífera eres tú. Eres una rama fructífera. Y de ahí he tocado 3 puntos las 2 semanas anteriores. Número 1, rama fructífera. Ese es el primer punto, rama fructífera. Es decir, nosotros fuimos llamados a producir, no fuimos llamados solo a existir. Cuando ves un árbol, o alguien tiene en el patio de su casa, si lo tiene, y sembró un árbol de aguacate pequeñito, el árbol creció y usted lo abona y lo cuida y trata de que el árbol crezca sano y todo lo demás. Usted todos los días lo ve y dice: qué lindo está mi árbol de aguacate. Y pasa el tiempo y qué lindo está mi árbol de aguacate. Y sigue pasando el tiempo y dice: qué lindo está mi árbol de aguacate. Y pasa más tiempo y dice: qué lindo está mi árbol de aguacate. Está subsistiendo. ¿Qué es lo que usted quiere ver en el árbol? ¿Qué quiere ver? Aguacates. Eso es lo que quiere ver. Y si no están llenos, y si no se llena de aguacates, hay un problema con el árbol. Hay un problema, porque no está dando fruto. Cuando Jacob le da esa palabra a José, le dice: eres una rama pero fructífera. Es decir, una rama que da fruto. No estás solo para existir, estás también para producir. Y ahí viene la revelación de Dios a nuestras vidas, fundamentado también en lo que Jesús dijo en Juan 15, de que hay diferentes niveles de fructificación. Primero, damos fruto porque estamos en el Señor. Luego de que damos fruto, damos más fruto porque fuimos limpios por Él, por su palabra. Luego de que dimos fruto, después más fruto, ahora vamos a dar mucho fruto. Y luego de que damos mucho fruto, la palabra dice: un cuarto nivel de fruto es que el fruto permanezca. Que aunque no estemos en esta vida, no estemos en este mundo, sigues dando fruto. Mire, eso en el Señor, eso con el buen nombre. No la he visto. Y estoy aprendiendo algunos movimientos ahí que algunos me están diciendo: no la he visto y no tenía intención, pero es tanto lo que ha movido que yo dije: voy a tener que ir a ver la película de Michael Jackson, porque dicen que tiene muchas enseñanzas. Ahora, no es que es cristiana, pero hay muchas enseñanzas de vida aplicable incluso al contexto. Y veo personas dentro de la crítica de cine que dicen que salen llorando, otros que mucha fantasía, etcétera, etcétera, lo que sea.
Pero yo dije, quiero ir a verla y no sé qué movimientos tengo que aprender para estar ahí, porque dicen que la gente se pone a bailar en el cine y hacer no sé qué cosas, y hay un movimiento ahí de rostro que hacen así y no sé qué es lo que hacen. Pero me ponía a pensar en algo. Yo decía, wow, ¿cuántos millones de millones de millones está produciendo esta película? Ahora, ahí es donde hago la pregunta, ¿irán para el bolsillo de Michael Jackson? ¿Van para la bolsa de Michael Jackson? No, no van para la bolsa de él. Van para los que produjeron eso, y ahí las divisiones y por supuesto sus generaciones y los dueños de los derechos del nombre de él y toda esa gente va a recibir los millones de dólares si pensamos solo en la película, no solo en lo que produce. Ahora, esto genera que mucha gente esté refrescando música, se meten a las diferentes aplicaciones y todo esto, y las ganancias siguen creciendo en millones de millones de millones, pero la persona no está. Cuando la Biblia dice, ahora aplico eso en el contexto porque es un ejemplo mundano, pero lo aplico y digo, Señor, eso, ya solo eso, sin verlo, a mí me está dejando una profunda enseñanza. Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, tenemos que dejar nuestro fruto permanentemente en esta vida. No estamos, pero a la vuelta del tiempo se diga, esto es resultado del fruto y lo que esta persona sembró. Esa persona no está, ya está en la presencia de Dios, pero sembró cosas grandes, sembró cosas buenas. De eso tenemos que asegurarnos nosotros en la vida siempre, ser una rama fructífera que no solo subsiste, sino que da fruto permanente, aun cuando haya pasado tiempo de que no estemos en esta vida. Número 2, dije que el segundo punto es junto a la fuente, rama fructífera, pero junto a la fuente. Es decir, que la clave, Jacob le dice a José todavía algo más profundo de rama fructífera. Le dice una rama fructífera, pero que está junto a la fuente. Entonces la clave de la fructificación en la vida de José es que estaba junto a la fuente. Junto a la fuente de vida. ¿Quieres ser una persona fructífera en esta vida? ¿Quieres ser una persona bendecida? ¿Quieres que el legado de bendición de tu vida quede marcado en esta vida para muchas otras generaciones? Y mientras estés en vida, ¿quieres ser una rama fructífera que lo que hace es bendición a los demás? Pues entonces tienes que estar adherido a la fuente de vida. No puedes desligarte. Tienes que ser un Pedro, que cuando Jesús vino en un momento, Jesús exhortando, y les dijo, ustedes también se quieren ir, porque estaba hablando fuerte contra los religiosos, los fariseos y un montón de gente de aquel tiempo, y les dijo, ustedes también se quieren ir, como diciéndole, les abro la puerta, quieren irse, quieren salir de acá. Pedro dio un paso adelante y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Él es la fuente de vida, y a esa fuente tienes que estar adherido todos los días de tu vida si quieres ser una rama fructífera. ¿Alguien lo puede creer en esta noche? ¿Esa verdad la pueden creer? Número 3, hablé de que la Biblia dice, sus vástagos se extienden sobre él muro, se extienden sobre el muro. Es decir, que el fruto verdadero en una persona siempre rompe límites. Hablábamos sobre los muros que a veces tenemos en la vida, en el campo deportivo, los muros que hemos enfrentado. A título personal, los muros que he tenido, por ejemplo en ese campo, que es muy normal. Los muros que podemos tener, que puedas experimentar en cualquier área de la vida, y que el muro lo que te dice es, haz un alto, detente, ya no sigas. Pero luego dices, ¿qué hubiera pasado si yo me detengo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado el mal consejo? No me detuve y seguí adelante. Fui una rama fructífera junto a la fuente, que mis vástagos, mis ramas, mis hojas pasaron por encima del muro, y por eso di fruto abundante. Y número 4, te estoy hablando hoy en estos minutos de este punto número 4. Lo atacaron, pero no lograron quebrarlo. Lo atacaron, pero no lograron quebrarlo. Di conmigo, lo atacaron, pero no lograron quebrarlo. ¿Qué significa esto? Que los ataques que tengas en la vida no te definen. Tu vida no está definida por los ataques que hayas tenido en la vida. Jacob viene y le dice a José, acabamos de leerlo, pero te reafirmo esta porción.
Jacob viene y dice, viendo a José, rama fructífera es José junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y luego dice, le causaron amargura. Pero también dice, le asaetearon y los arqueros lo aborrecieron. Él cuenta del proceso de vida que tuvo que pasar ese José exitoso, hijo suyo, que tenía al frente, pero que todavía le esperaban años de gloria y años de fructificación en esta vida. Ahora, Jacob le mencionó 3 formas de ataques que él había tenido. El primero de ellos, le causaron amargura. Cuando nosotros vamos a la vida de José y hacemos una vislumbre, hacemos una síntesis de la vida de José, terminamos diciendo, wow, qué impresionante, cómo le causaron momentos de amargura a la vida de José. Era como si le tuvieran un alfiler o algo ahí punzándolo todos los días de su vida. José literalmente cargó dolor emocional. José enfrentó, experimentó muchas heridas internas en su vida. Pasó por momentos de mucha oscuridad emocional. Le causaron mucho dolor por todas las cosas que él estaba viviendo. Mire, sus hermanos lo rechazaban. Qué duro es para un ser humano saberse rechazado por sus propios hermanos. Qué duro es para un ser humano saber de que pudieran definirlo, catalogarlo como la oveja negra de la casa. ¿Cuánto habrás experimentado eso en tu vida? Y decir, ya yo vine a ser en la vida, como dijo en algún momento Pablo, como el abortivo. Yo fui el extraño, el raro, la extraña, la rara en esta casa, en esta familia. Hasta físicamente soy diferente. ¿Por qué tuve que experimentar todo esto? ¿Por qué yo vine a esta vida a pasar todo lo que he estado enfrentando? José vivió todo eso. Parte del gran proceso de dolor que José tuvo que experimentar fue el rechazo de sus hermanos. Y cuando vemos el rechazo de sus hermanos, ¿qué no pudieron haber hecho? ¿Cuántas veces se burlaron? Hoy, en el contexto moderno de la psicología moderna, se usa la expresión bullying, algo que no podemos dejar pasar por alto. Pero si hacemos un poquito de memoria, nos vamos retrospectivamente, decimos, wow, esto ha existido siempre. Solo que ahora se le define más con una expresión, el bullying, que al final de cuentas es la mofa, el escarnio, es el hacerle la vida difícil a una persona. El bullying lo menciona el Salmo 1. El salmista dice, es bienaventurado, y mucho cuidado con esto que voy a decir. Dice el salmista, bienaventurado, es decir, dichoso el hombre o la persona que no anduvo en los consejos de los malos. Pero luego dice, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores son aquellos que andan dañando la vida de otros, aquellos que andan haciendo mofa de la vida de otros, aquellos que toman desde la mirada distorsionada de ellos, toman como un defecto físico en una persona algo para hacer burla, para hacer escarnio, sin pensar cuánto daño están haciéndole a aquella persona. José vivió todo eso. José llegaba de la manera más inocente y decía, hermanos, quiero contarles que tuve un sueño. Y él contaba el sueño. Lo hacía de la manera más natural, se lo contaba a su papá. Y los hermanos se burlaban de él. Y cuando se burlaban de él de la forma más despectiva, de la forma más sarcástica, cuando veían a José llegar, sus propios hermanos decían, ahí viene el soñador. Él sueña y vive solo de sueños. Pero lo hacían en mofa. Y entonces le estaban provocando un profundo dolor emocional. Por eso José experimentó muchas heridas internas. José se vio traicionado. Un día sale con sus hermanos. ¿Y quién va a imaginarse que sale con sus hermanos y sus hermanos lo meten a una cisterna para que muera? Y cuando llegan a buscarlo y ven que está vivo, dicen, no logramos matarlo. Hay un grupo de ismaelitas que van de camino y entonces se lo dan como la mercadería más barata. Llévense esta cosa, llévense este objeto.
quítenlo de nuestros ojos. En cuanto, dennos cualquier cosa, pero desaparezcanlo. Y se llevaron a José. Y de la peor manera toman su túnica, matan un animal, lo llenan de la sangre del animal la túnica, van donde su papá y le dicen: papá, díganme si esto no es crueldad. Papá, aquí está la túnica de colores que tú mismo le hiciste. A nuestro hermano José un animal salvaje nos lo mató. Lágrimas de cocodrilo, mentirosas, hipócritas, creyendo que estaban sufriendo y experimentando un dolor. Dime si eso no es lo más vil que un ser humano pueda hacer. El dolor que ese papá podía cargar de que sus 12 hijos salieron y uno no regresó porque un animal salvaje lo devoró, cuando no era verdad, porque sus hermanos que lo aborrecían, lo que habían hecho era venderlo como esclavo. Y luego de verse como esclavo, José empieza a enfrentar una serie de injusticias que lo llevan a la a la cárcel. Entonces la pregunta que yo hago es: con razón Jacob dijo, le causaron amargura. ¿Cuál ser humano no va a amargar su corazón ante una situación de estas? ¿Cuál ser humano no va a despertarse a deseos de venganza contra otra persona? Y esto poniendo solo una parte de esas vivencias de José que le causaron amargura. Por eso quiero decir algo, iglesia, como exhortación, que te lleve a un nivel de revelación, de gloria y de transferencia del carácter de Cristo aún mayor. A veces a alguien, porque no le saludaron, no le dijeron buenos días, buenas tardes, a alguien tal vez porque no le dieron la mano, ya se resintió, ya se le amargó la vida. Y muchas veces termina Dios pagando por una reacción emocional de momento. Cuando nos encontramos en la Biblia que dice le causaron amargura, pero por toda la lista de cosas feas que enfrentó. Luego Jacob dice de su hijo, lo asaetearon. Ahora, ¿qué lo asaetearon? Que le lanzaron flechas. Una pregunta: cuando alguien piensa en Robin Hood, piensen en la película de Robin Hood, los que vieron la película, y pueden ahí meterle un poquito de melodía. Todo lo que hago, lo hago por ti. Lanzando la flecha. Ahora, la flecha la van a lanzar a 1 metro de la otra persona. No, no la van a lanzar a 1 metro. La flecha la van a lanzar de larga distancia. A veces no se sabe ni de dónde vino el flechazo. Cuando Jacob le dice a José, lo asaetearon, ¿cuántas acusaciones falsas lanzaron sobre la vida de José? Estuvo años en la cárcel por una falsa acusación. ¿Cuánta envidia no tuvo que enfrentar en su vida José? Mire, bendito momento en el que uno ve y puede discernir en el espíritu cosas. Dice aquella famosa frase de Don Quijote y Sancho, conocida, célebre, popular y de todo. Sancho le dice: los perros ladran. ¿Y qué le dijo Don Quijote? ¿Señal de qué? ¿Señal de qué? Estamos cabalgando, de que nos estamos moviendo. Mire, cuando a una persona no le tiran piedras, cuando a una persona cuando una persona no despierta sentimientos de envidia de otros, cuando no hay alguien que quiere hacerle daño a otro, ahí debemos de preocuparnos. Porque la frase esta célebre tiene mucho de verdad, de filosofía. Los perros ladran es porque estamos haciendo algo. La gente se llena de envidia. Mire, ahora con esto de Máxima, que Dios ha usado gente acá en la iglesia para que se levante esta frecuencia en FM. Ya ladraron. Hubo gente que ladró. Hubo gente, ¿cómo? Que ustedes con una frecuencia, Iglesia Maná, con una frecuencia de radio. Ahora es gente de la iglesia la que Dios ha usado para esto. Pero ¿cómo? Y aquí en Cartago. Y no, eso tiene que ser ilegal.
cuidado y les cae tal institución. Todo lo tienen en regla. De tal manera que llegaron algunas instituciones en las supervisiones normales y le dijeron: qué bueno que todos los medios de radio tuvieran el orden y la legalidad que ustedes tienen. Jamás, eso no puede ser así. Una persona brincó, reconocida del contexto, brincó y dijo eso. Otra persona del contexto dijo: qué bueno, cómo me alegra. Le dijo a mi hijo Gabriel: Gabriel, si pudieran haber en todas las frecuencias de radio, en todo el dial, puras emisoras cristianas, wow, eso sería un sueño hecho realidad. Le contaba yo esto a mi pastor, que tiene una frecuencia de radio, Impact Radio, y me abrazó y me dijo: Henry, esto solo Dios puede hacerlo, puertas abiertas, y soltó una palabra de bendición y me dijo cosas hermosas. Pero por otro lado hay perros ladrando. Ahora, a mí no me importa eso. Lo uso como ilustración, como ejemplo, solo para decirte que muchas veces en la vida vas a enfrentar momentos o etapas como las de José, que te van a querer asaetear, es decir, que te van a lanzar flechas, gente que va a tener envidia de lo que haces y por la envidia va a buscar hacerte daño. Pero cuando alguien tiene la cobertura protectora del mismo cielo, se puede levantar un ejército en contra de tu vida, que avergonzados se irán por un camino y por otro y no saben ni para dónde van. Tienen que irse avergonzados porque hay una coraza, hay una protección del cielo sobre tu propia vida para prosperar y fructificar lo que haces. Y ese es el Dios en el que hemos creído, el que lo hace. Entonces, que vino envidia sobre tu vida, falsas acusaciones, circunstancias adversas para querer derribarte, párate firme en la brecha y di: yo sé quién es el Dios en el que he creído. Y aunque mis ojos no lo estén viendo, y aunque pueda pasar momentos de dificultad, que puedas decir: yo sé quién es mi Dios y yo sé la grandeza de en quien yo he creído en esta vida. La palabra dice, Jacob le dice: le causaron amargura, lo asaetearon, lo aborrecieron los arqueros. Y los arqueros, cuando Jacob dijo a José, lo aborrecieron los arqueros representan a quienes lo atacaban intencionalmente. Mire, hay gente que tiene el don de hacer daño. Hay gente que anda buscando cómo hacer daño a otros. Hay gente que anda buscando lo bueno que hacen otros para en lo bueno ver algo malo, para criticar lo que otros hacen, para murmurar de lo que otros hacen. Que Dios te bendijo y te prosperó con algo, que viene Nelson y dice, y esto es palabra profética para tu vida, que viene Dios y dice a Nelson: Nelson, te voy a honrar y te voy a bendecir, que esa palabra ya fue soltada sobre tu vida, sobre él y sobre esta familia. Te voy a bendecir. Y viene Nelson y dice: fulano, te quiero enseñar la bendición. Dios me bendijo con un carro, y un carro bajado del mismo cielo, modelo nuevo. Solo la bendición de Dios pudo haberlo hecho. Wow, ¿de verdad tenés carro nuevo? Sí, vení para que lo veamos. Y se lo lleva a Nelson abrazado. Ve, esta es la bendición de Dios. Este carro me lo dio Dios, porque lo que el enemigo robó 7 veces más, tiene que devolver lo que Dios ha entregado, lo que Dios ha dado. Cuando caminamos como rama fructífera junto a la fuente, y esa es la vida de ustedes, pero resulta que se lleva Nelson a la persona. Yo estoy adelantándome a hechos proféticos, porque la bendición de Dios viene porque viene, y se lo lleva. Ay, ese es tu carro, mira, qué interesante la marca. Bueno, si hubiera sido yo, no compro ese color. Uy, Nelson, vas a sufrir. Porque qué color más cochino. Cualquier vientito te lo va a llenar de polvo, uy, no, qué terrible, Nelson, vas a sufrir. Pero qué bueno que Dios te bendijo con un carro. Se lo está comiendo la cochina envidia. Uy, esa casa, si yo fuera, no le hubiera hecho esto. Ni a usted, ¿qué le importa? A usted lo invitaron, la invitaron solo a gozarse con la bendición de otro. ¿Sabe qué he aprendido yo? ¿O qué he vivido? Y lo puedo decir con autoridad: durante toda mi vida
Hay cosas que yo he anhelado tener en la vida y hay cosas que todavía hoy no tengo en la vida. Y he visto en todo el camino de mi vida cómo otras personas reciben aquello. Y me lo han mostrado y lo disfruto y lo celebro y los bendigo y se los aplaudo y les digo: esto es honra de Dios, esto es bendición de Dios, esto es porque la mano del Señor está sobre tu vida. Pero no es de, sí, ya viene mi tiempo también, qué bueno, vas a ver, te contaré de cuando Dios me bendiga. Se lo está comiendo la cochina envidia. No hable de usted, gócese con la prosperidad de otro. El día que te goces con la prosperidad de otros, se abren puertas para que la bendición de Dios venga a tu vida también. Y en el caso de José, le aborrecieron los arqueros, todos esos que le atacan intencionalmente, personas que lo odiaban o bien odiaban lo bueno que le sucedía a José. Hay gente que puede odiar lo bueno que te sucede en la vida, pero si tienes certeza de que lo bueno que te sucede en la vida viene por bendición de Dios, no viene de manera ilícita. La bendición de Dios es la que enriquece, la que prospera, la que fructifica y no añade tristeza nunca. Si tienes certeza de que aunque lamiste el polvo de la derrota, del fracaso, de la vergüenza, de la ruina, de la miseria y de un montón de cosas, pero te levantaste restaurado, restaurada, y Dios te puso en lugares de honor. El hombre puede decir lo que le venga en gana en contra de tu vida, porque el ser humano se siente y se cree juez de los demás. Pero cuando el juez justo ha dicho: no conozco su pasado, conozco su presente glorioso y sé para dónde le llevo, celebra eso y lo demás no te tiene que importar. Ese era José. Sus hermanos, la esposa de Potifar, los que lo olvidaron en la cárcel, etcétera, etcétera. Nada fue un ataque al azar, todos fueron ataques dirigidos. Los arqueros, por eso es que disparan a distancia, por eso es que lo hacen a distancia, por eso hay ataques que no vienen de frente, vienen de lejos. Por eso es que muchas veces quien quiere atacar por el deseo de hacer daño no lo hace de frente, porque no se atreve a hacerlo, lo hace de lejos. Pero como te digo, cuando hay una cobertura de bendición sobre tu vida, aunque el enemigo se levante como un río, siempre el Espíritu de Dios por tu vida levanta un estandarte de victoria para bendecir, prosperar y fructificar lo que haces. A veces tal vez ni siquiera sabes de dónde salió una herida. Palabras traicioneras, calumnias, injusticias, rechazos, desprecios y muchas cosas. A veces no sabes de dónde salió, pero quiero que recibas esta palabra de parte de Dios. No todo lo que fue herido, no todo, más bien no todo el que fue herido, no todo el que fue herido terminó vencido. No todo el que terminó herido, no todo el que fue herido terminó vencido. ¿Por qué razón? Estas son palabras que Dios pone a mi corazón y yo se las transfiero a ustedes. Las flechas que te lanzaron no pudieron matar lo que Dios decidió preservar. Te lanzaron flechas, te asaetearon. Los arqueros vinieron de muchos lados, no sabías de dónde venían, pero hoy estás aquí firme, pudiendo decir: de verdad el Señor ha sido mi piedra de ayuda, hasta aquí me ha ayudado el Señor, Ebenezer. Y estás hoy aquí firme en circunstancias que Dios va a cambiar para bien en tu vida. Significa que lo que Dios levantó en tu vida, el enemigo no lo pudo matar y lo ha hecho preservar, y lo llevará a una gloria mayor y a una fructificación aún mayor en tu vida. Tienes que creerlo en el nombre de Jesús. José fue herido, sí, pero José no fue derrotado, porque la Biblia sigue diciendo, y lo acabamos de leer hace un rato: le amargaron la vida, lo asaetearon, los arqueros, dice la Biblia, lo aborrecieron. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Y aquí viene lo más glorioso, aquí viene lo más maravilloso: mas su arco se mantuvo poderoso.
su arco se mantuvo poderoso. Pero ¿cuál es la clave? Toma en tu corazón, abriga en tu corazón rama fructífera, pero porque estaba junto a la fuente. Era una rama fructífera porque estaba junto a la fuente. Con razón sus vástagos cruzaron muros. Así fue amargado, asaeteado y le lanzaron flechas, su arco se mantuvo poderoso. Eso significa que José no solo sobrevivió al ataque, sino que conservó la fuerza para responder más bien correctamente. Se mantuvo firme, se mantuvo fuerte para responder correctamente. José no permitió que la amargura que lanzaron sobre su vida le gobernara. Y alguien tiene que recibir esta palabra por el Espíritu Santo. José no permitió que todo lo que lanzaron sobre su vida y le estaba amargando gobernara su vida. Es decir, no permitió que la amargura fuera el dueño de su vida. Alguien tiene que recibir esto en esta hora. José no se volvió vengativo por todo el daño que le hicieron. Se encontró en algún momento futuro con todos sus hermanos de frente, todos esos desgraciados que le hicieron daño, porque no tenían nada de gracia con lo que hicieron, que literalmente creían que se había muerto después de que se deshicieron de él. Y los tuvo de frente. Y cuando José les dijo: ¿saben quién soy yo? Porque ya no lo reconocían después de muchos años. Y con su apariencia un poco, con todo el maquillaje egipcio y todo esto. Ellos estaban frente a la máxima autoridad gubernamental de Egipto, rendidos. Saben que cuando José hablaba de sus sueños, les decía: hermanos, quiero contarles algo. Mis hermanos, ¿quieren que les cuente algo? Y los hermanos: sí, José, cuéntanos. Miren que es que tuve un sueño raro. Vi estrellas, pero vi 11 estrellas, eran 12 hermanos, 11 estrellas inclinadas ante una de las estrellas. ¿Y saben qué hacían los hermanos? El soñador. Ese cree que nosotros somos esas 11 estrellas y que un día nos vamos a inclinar delante de él. Y por eso empezaron a llenarse de envidia y deseos de venganza contra José. Y por eso sus propios hermanos le hacían daño. Un día, cuando esos 11 estaban así delante del gobernador de Egipto, sin saber que era José el que estaba frente a sus ojos, y José se muestra y les dice: quiero decirles algo. Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron. Póngamele un poco de sabor. Ese hombre soy yo. Y cuando José hizo eso, sus hermanos estaban así. Y yo me imagino a todos ante la máxima autoridad de Egipto y José diciéndoles: ese hombre soy yo. Empezaron: nos vas a matar, nos vas a matar. Y empezaron a desesperarse. Creyeron que ahí los iba a matar y que ahí iban a morir. ¿Sabe qué hizo ese José? Que tenía un corazón junto a la fuente y por eso era una rama fructífera. Se volvió y le dijo: hermanos, no les voy a hacer daño. Ustedes quisieron hacerme un mal, pero mi Dios lo cambió para bien. Mi Dios lo cambió para bien. No importa lo que te hayan hecho en la vida, iglesia, ve poniéndote de pie. No importa lo que hayas pasado, lo que hayas enfrentado, párate firme, no guardes deseos, sentimientos de venganza, porque tu Dios hará justicia, pero no conforme a la mente del hombre, sino conforme a su corazón. José no permitió que su corazón se dañara y por eso no se volvió un hombre roto por dentro. El infierno mismo quiso herir a José, pero no pudo deformarlo.
quiero que levantes tus manos un momento y les quiero dar una noticia. Esto no ha terminado. No ha terminado. Pero levanta tus manos. Iglesia amada, te pueden atacar, pero aunque te quieran atacar, no te pueden destruir. Te pueden herir, pero no definir. Te pueden lanzar flechas, pero no derribarte, porque lo que Dios puso en ti es más fuerte que todo lo que viene contra tu vida. No eres el producto de tus heridas. Eres el resultado de la mano de Dios sobre tu vida. Y nada de lo que vino contra ti tuvo autoridad para apagar tu propósito. Levanta tus manos y dale gracias a Él. Honra el nombre bendito que es sobre todo nombre. Exalta el nombre del Rey de gloria, del Dios de amor, del Dios de misericordia, del Dios que te sustenta y te sostiene, del Dios que te guarda, del Dios que te cuida, del Dios que te protege. Su mano está sobre tu vida para guardarte. Su mano está sobre tu vida para cubrirte y protegerte. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esa palabra viva, Señor, que nos dice que podemos ser ramas fructíferas junto a la fuente y nuestros vástagos dar fruto por encima de cualquier muro. Que aunque haya venido amargura, que aunque hayan venido a saetearnos, a lanzarnos flechas de odio, de envidia, de rencor, de amargura, Señor, que aunque los arqueros escondidos hayan lanzado flechas para destruirnos, hoy estamos en pie. Y no es por el mérito nuestro, es porque tú, la fuente de vida eterna, nos has sostenido.